De Dios hace una diferencia en nuestra vida, hace un cambio, hace cosas, hermanos, que nadie puede hacer. Yo le aseguro que una hora de oración, un momento de oración, es mejor que muchas horas con los psicólogos, que muchas horas que, hermanos, nosotros podemos estar tal vez escuchando muchas cosas. Es mejor el tiempo, hermanos, en la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura que es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ella, dice la Escritura. Entonces, para nosotros, hermanos, tiene que ser un estilo de vida, el venir, el separar nuestro tiempo, así como muchas veces separamos nuestro tiempo para otras cosas. Y a veces cuando alguien nos dice, puede hacer esto, y uno dice, bueno, a esa hora no, porque yo ya tengo un compromiso. Ojalá y así hiciéramos con nuestro Dios, los compromisos con Dios fueran cumplidos. Y el compromiso, hermanos, que tenemos es de venir a este lugar y buscar de la presencia de nuestro Dios, porque la oración no solamente es un recurso, es una necesidad en la vida del creyente. No solamente es un recurso, hermanos, es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesús nos dice ahí en Lucas capítulo 18, verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesús dice que les refirió una parábola sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hermanos, tenemos que ver que la oración para el creyente no tiene que ser solamente un recurso, es una necesidad. La Escritura nos dice, hermanos, que la oración tiene que ser siempre, en todo tiempo. Si en algo tenemos que perseverar, es en la oración. Si algo tenemos que hacer constantemente, es buscar a nuestro Dios. No solamente, como mencionábamos, en los tiempos de necesidad, sino tiene que ser parte de nuestra vida. Hemos mencionado acerca de Daniel. Usted recordará esto de cómo aquellos hombres que gobernaban juntamente con él, dice la Escritura, que trataron de buscar algo en él para poder acusarlo, para poder de alguna manera descreditarlo, pero no hallaron nada. Y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, pues realmente no lo podremos hacer, sino solamente algo que sea referente a su Dios, a la ley de ellos. Y entonces ellos astutamente vinieron al rey Darío y le dijeron, mira, ¿por qué no firmas un edicto, haces un edicto el cual diga que nadie puede pedir nada a nadie ni a sus dioses, hablando claro de todos ellos que adoraban a otros dioses? Pero ahí estaba Daniel, que él solamente adoraba a un Dios como lo hacemos usted y yo, y dice la Escritura que ellos dijeron, bueno, que nadie pueda pedir nada a nadie, sino solamente a ti, rey Darío. Y él dice que le pareció bien eso que le dijeron, y él firmó el edicto, y ellos dijeron, bueno, y el que no lo haga, que sea echado en el foso de los leones. Y entonces, hermanos, el rey Darío no sabía la trampa que le estaban poniendo, porque él amaba a Daniel. Él sabía que de alguna manera Dios estaba con él, y usted lo puede ver ahí en el libro de Daniel capítulo 6, porque en sus mismas palabras lo expresa. ¿Y qué hizo Daniel, hermanos, después de que se firmó el edicto sin que el rey Darío se diera cuenta de esto? Entonces, cuando ya lo había firmado, él reaccionó, él se dio cuenta después de lo que realmente estaba pasando. Pero cuando Daniel escuchó, hermanos, acerca del edicto, que nadie podía orar, en este caso nadie podía pedir nada, dice la Escritura que entonces Daniel fue a su casa, hermanos. Ahí usted lo puede ver en Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Daniel tenía establecido en su vida una vida de oración, la oración? Porque cuando él escuchó el edicto, ¿qué hizo? Él no dijo, bueno, yo creo que Dios me va a entender si no oro, porque mi vida está en peligro.
Porque a veces así somos, como que decimos, bueno, Dios va a comprender, Él entiende, Dios sabe. No, hermanos, miren, Dios, vemos aquí a través de la Escritura que nos dice claramente cómo Daniel, cuando escuchó el edicto, lo que hizo fue a su casa, hermanos, y no cerró las ventanas, no, al contrario, las abrió para que su vista, hermanos, en ese momento su cuerpo estuviera en dirección hacia Jerusalén. Por eso hemos mencionado que cuando oramos es importante, hermanos, que nosotros oremos hacia enfrente, estemos siempre buscando el rostro de nuestro Dios. Daniel, hermanos, abrió sus ventanas y con su mirada hacia allá, él comenzó a orar. Pero dice la Escritura que él lo hizo, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Así que él no empezó ahí a orar por el problema, no, él ya lo hacía así, de esa manera, porque dice la Escritura como lo solía hacer antes. Y no hay duda, hermanos, de que el rey Darío sabía que este hombre era un siervo de Dios, porque cuando él fue echado en el foso de los leones, cuando vinieron a él, le dijeron, bueno, ¿no has firmado el edicto? Y él dijo, bueno, sí, y le mencionaron acerca de Daniel, el cual fue echado en el foso de los leones. Y entonces, hermanos, al siguiente día dice que el rey ni siquiera pudo dormir pensando en Daniel, cómo le iba ahí en el foso de los leones. Y dice la Escritura, pero mire, cómo él de alguna manera tenía la fe y la confianza de que Dios pudo haber guardado a Daniel, porque al siguiente día, muy temprano, fue y le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, al Dios al cual tú constantemente, o sea, quiere decir siempre, constantemente sirves, ha podido librarte de los leones, y se escucha la voz de adentro de Daniel, oh rey, vive para siempre. Y vemos cómo él comienza a decir que Dios mismo había enviado su ángel y había cerrado la boca de los leones para que no le hicieran nada. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Daniel tenía en su vida establecido algo que él tenía que hacer siempre, como dice la Escritura, y lo hacía 3 veces al día. Dice que se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Se da cuenta, hermanos? Una oración completa, porque él iba, adoraba a Dios, dice la Escritura, y también daba gracias a Dios, como nos enseña la Escritura que tiene que ser nuestra oración, dando gracias a Dios siempre por todas las cosas. Vemos, hermanos, que sin duda la oración, así como es indispensable el agua para las plantas, así es la oración para la vida del creyente. Usted sabe, hermanos, y aquellos que trabajan ahí en lugares donde se siembran las plantas, donde yo sé que aquí muchos o algunos de los hermanos trabajan en lugares así donde están sembrando plantas, están de alguna manera desde con tiempo haciendo esto, hermanos. Pero ¿qué pasa si no riegan esas plantas? Se van a secar, se secan completamente. Así es la vida del creyente. Si no tiene una vida de oración, entonces su vida se va a secar. No podemos vivir de esa manera. Nosotros vemos, hermanos, a través de la Escritura que nuestro Señor Jesús no solamente le habló a sus discípulos acerca de la importancia, acerca de la necesidad de orar, sino que Él mismo fue un ejemplo, como hemos visto a través de las Escrituras, un ejemplo de oración. Vemos que la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice que la respuesta a cualquier situación está en la oración. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, dice la Escritura. ¿De qué forma? Dice que en toda oración y ruego. Tenemos que estar constantemente pidiendo a Dios, rogando a Dios. Hermanos, cuando nos dice y ruego, se refiere a que no solamente es pedir y ya. No, a veces hay que estar rogando, así como cuando sus hijos le dicen, ándale, sí, ándale, por favor, y usted como que le dice, no, ya te dije que no, ándale, please, y están así hasta
están constantemente así hasta que le dicen, bueno, está bien, vamos. Porque están rogando, están insistiendo, están suplicando en ese momento y a veces, aunque de pronto puede estar usted firme y haber dicho no, pero si le dicen, ándale, por favor, y empiezan así como que hasta bajar la voz, a suavizar, y dicen, ándale, ya, como que eso a veces toca el corazón del papá más duro, ¿cierto o no es cierto? Bueno, la Escritura dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vamos con una actitud de esa manera, humillándonos delante de Él, suplicándole, rogándole al Señor, Él nos va a escuchar, hermanos, sin duda, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay escrituras tan poderosas, hermanos. Por eso mencionamos que hay poder en la oración. Miren lo que dice allá en el Salmo 34, verso 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, miren, si de algo tenemos que estar seguros, es de que cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Eso tenemos que, de alguna manera, creerlo con todo nuestro corazón, porque como dice la Escritura, el que se acerca a Dios, es necesario que se acerque, hermanos, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Escritura dice ahí claramente en el Salmo 34, verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verso 17 dice, clamaron los justos y Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. ¿Se da cuenta, hermanos, como cuando alguien busca la justicia de Dios? No que seamos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección, estamos buscando a Dios, estamos buscando la forma de que nuestra vida sea cambiada, de que cada día las cosas que nos estorban sean quitadas de nuestra vida. Entonces, hermanos, la Escritura nos enseña ahí, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, como leíamos en el verso 15, y atentos sus oídos al clamor de ellos. El verso 17 dice, clamaron los justos, y Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, mencionábamos ese texto hace un momento, y dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz. Una oración que realmente tenga un propósito, que sea, hermanos, con todos los ingredientes, por así decirlo, que el mismo Señor Jesús nos enseñó, una oración eficaz. Por eso vemos que los discípulos, como mencionábamos, le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Así, porque él veía que la oración de Él aquí en la tierra era eficaz. Vemos que la Escritura nos dice, ahí en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Proverbios capítulo 15, verso 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hermanos, miren, por eso tenemos que venir a orar. Porque la oración, hermanos, nuestra es gozo del Señor. En otras palabras, para que usted me entienda un poquito más, el Señor se goza cuando nos ve entrar por esa puerta que venimos al culto de oración. Es su gozo, es su alegría. La Escritura nos dice esto. Mas la oración de los rectos es su gozo. Es algo, hermanos, que nosotros podemos ver que nos enseña la palabra de Dios. Yo no sé si eso le motiva para venir a buscar de la presencia de Dios. Porque es el gozo de nuestro Dios, hermanos. Él se goza cuando nosotros venimos a buscarlo a través de la oración. Proverbios capítulo 15, verso 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos.
Salmo 102, verso 17 dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Oh, Dios considera nuestra oración. El Salmo 138, verso 3, dice el salmista: el día que clamé, me respondiste, mucho valor infundiste a mi alma. Mire, el salmista expresa estas palabras: el día que clamé, dice, me respondiste. Él podía decirlo con esa confianza, esa seguridad. El día que yo clamé, tú me respondiste. El Salmo 81, verso 7 dice: en la calamidad clamaste. Mire lo que dice nuestro Dios: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno. Así que vimos que hasta Dios mismo dice: el día que estabas en calamidad, cuando estabas ahí y clamaste, dice Dios, yo te libré, te respondí, dice nuestro Dios. Así que, hermanos, son cosas que nosotros vemos. Ahora la pregunta es: ¿por qué se hace tan difícil orar cuando vemos todo esto? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué a veces, hermanos, como que cuesta? Cuando a través de la Biblia, hermanos, toda la Biblia es un testimonio de hombres y mujeres hablando de que Dios responde la oración. Así como dijo Ana cuando llegó con Samuel de la mano y ahí estaba ahora el sacerdote Elí, y le dice: mira, por este niño oraba y Jehová me respondió lo que le pedí, Él me lo otorgó. La Biblia, hermanos, está llena de testimonios de cómo Dios contesta la oración. Tristemente, hermanos, conforme va pasando el tiempo, hablando de la historia de la iglesia, tristemente también el tiempo de la oración del creyente, el tiempo promedio, va disminuyendo. Esas cosas tienen que cambiar. Si queremos ver cosas grandes de nuestro Dios, tenemos que buscar más de la presencia de Dios. Tenemos que aumentar nuestra vida de oración. Tenemos que buscar y pedirle: Señor, ayúdame a orar. Si se siente cansado, como todos nos sentimos cansados, decirle: Señor, fortaléceme, dame las fuerzas. Mire, podemos pedir de esa manera porque nuestro Dios, dice la Escritura misma, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted de pronto dice: es que yo no siento orar, pues hay que decirle: Señor, pon en mí el sentir de orar. Ayúdame. Son cosas, hermanos, que sin duda cada uno de los creyentes tal vez tenemos esa lucha, o tenemos tal vez el deseo de orar más, y a veces cosas suceden. Bueno, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. En toda situación, hermanos, en todas las cosas de nuestra vida. Mire, hablando acerca de los testimonios que uno puede encontrar en las Escrituras, de hombres que clamaron a Dios y Dios los escuchó. Usted y yo sabemos de David, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre realmente, hermanos, que tenía temor de Dios, un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero sabe, hermanos, lo que nos enseña David es que por lógico que pareciera cualquier asunto, él, antes de hacer algo, consultaba a Dios. Él le preguntaba a Dios si lo que iba a hacer estaba bien o no estaba bien, si lo que él de alguna manera tenía planeado, había pensado, o por lógico que pareciera, la realidad es que consultaba a Dios. Y esto lo hemos visto allá en 1 de Samuel, capítulo 23. La Escritura nos dice, a partir del verso 1, dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las cenas. Y mire lo que dice el verso 2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando él escucha que la ciudad está en peligro porque los filisteos han llegado, están robando las eras, están robando lo que ellos tenían. Y David, hermanos, Él pudo haber dicho: bueno, vamos rápido, vamos ahí con su ejército. David era un hombre valiente, usted sabe eso. Pero él, antes de ir, él consultó a Dios.
Él tomó un tiempo para orar, dice la Escritura, ahí en el verso 2, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, dice la Escritura. Verso 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, dice, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Se da cuenta, hermanos, que aún el pueblo ahí le dice, bueno, pero nosotros tenemos miedo. Y entonces David vuelve a consultar a Dios, vuelve a preguntar, vuelve a tomarse un tiempo para orar a Dios. Y le dice, nuestro Dios, ve, porque yo los he entregado en tus manos, los voy a entregar. Y entonces David va y libra a Keila. Pero en ese tiempo, hermanos, David todavía estaba siendo perseguido por Saúl. David, de alguna manera, aunque no le había hecho nada malo a Saúl, lo estaba persiguiendo. Cuando Saúl escucha, hermanos, que David estaba en Keila, en esa ciudad la cual había librado, dice la palabra de nuestro Dios que Saúl dijo, bueno, vamos para Keila, porque ahí está David y él le quería quitar la vida. Entonces, hermanos, ahí, como hemos mencionado, David pudo haber dicho, bueno, yo libré a Keila, yo libré a esta ciudad, ellos seguramente ahora me pagarán el favor, por así decirlo, y ellos no me van a entregar en manos de Saúl. Él pudo haber pensado de esa manera, pero sabe, hermanos, él no lo hizo así. Él consultó a Dios, él tomó un tiempo para orar, y míralo ahí en 1 Samuel capítulo 23, verso 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, los he encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Verso 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo cuando David sabe, él va y ora? Comienza a decir, y esto es lo importante, hermanos, usted vea que las palabras de David van dirigidas a Dios. Por eso cuando vengamos y doblemos nuestras rodillas y usted comience su oración, que sus palabras sean dirigidas a Dios, en todo su corazón. La Escritura dice que él comenzó a decir, Señor, tengo entendido que Saúl viene a esta ciudad, a Keila. Y entonces él comienza a decir a través de su oración, me entregarán los vecinos de Keila en manos de Saúl, descenderá Saúl. Y miren lo que nuestro Dios le responde ahí al final del verso 11, porque dice, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y mire cómo le responde, y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Entonces, hermanos, vemos que David se toma un tiempo, hermanos, primero para saber, ¿será que es cierto lo que yo escucho? Y Dios le dice, sí es cierto, sí va a descender. Y le dice, bueno, y los vecinos de Keila me van a entregar. Y él dice, los van a entregar. Entonces, hermanos, David, dice la Escritura en el verso 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir.
Vimos también cómo la Escritura nos relata allá en 1 de Samuel, capítulo 30, hermanos, cuando se llevaron a todas las familias de los hombres que con él estaban. Todos. La Biblia nos relata ahí, usted lo puede ver con calma posteriormente, que David lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Imagínense, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre de guerra. Pero ahora va de regreso a la ciudad y cuando se dan cuenta le habían prendido fuego a la ciudad. Se habían llevado mujeres y niños, se habían llevado todo. Y entonces, hermanos, la Escritura nos relata cómo David lloró ahí hasta que se le acabaron las fuerzas. Ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Usted lo puede ver ahí en 1 de Samuel, capítulo 30. Verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aminam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya ahora los hombres, como hemos visto que estaban con él, ya hablaban de apedrearlo, lo culpaban a él, lo señalaban a él. Hombres, hermanos, que si usted ve los capítulos anteriores, eran hombres que estaban, dice la Escritura, endeudados, estaban en amargura de espíritu, estaban mal. Cuando viene David, hermanos, a ese lugar donde ellos estaban, la vida de estos hombres comenzó a cambiar. Ahora ya eran hombres de bien, ahora eran hombres valientes. Los valientes de David, usted puede ver, hombres que antes estaban en amargura de espíritu, estaban viviendo mal, ahora ya su vida había cambiado, ya veían a David como un hombre de Dios. Pero resulta, hermanos, que cuando se llegan a la familia, a las familias de ellos, cuando ven la situación, entonces ahora comienzan a culpar a David. Y dice la Escritura que todos hablaron de apedrearlo, ahí ellos estaban. Y David se angustió mucho, dice la palabra de nuestro Dios. Pero vemos ahí que la Escritura nos relata, verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, vemos cómo nuevamente se toma un tiempo para orar. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos cómo él consulta a Dios, tengo que seguirlos, tengo que ir detrás de ellos, los voy a alcanzar. Y Dios le dijo, ve y alcánzalos, ve, porque realmente los vas a alcanzar. Y entonces él, como dice la Escritura, se había fortalecido en nuestro Dios. Realmente son cosas que vemos, hermanos, y para terminar en este día, vemos que cuando nosotros hacemos peticiones específicas, Dios también da respuestas específicas. Cuando nosotros somos claros con Dios, cuando nosotros pedimos a Dios de una manera específica, Dios también contesta de manera específica. Nuestro hermano Felipe también mencionaba acerca del ciego que iba clamando atrás del Señor Jesús y todos le decían que se callara, hasta que en el momento en el cual el Señor se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Porque el Señor sí está interesado, hermanos, en saber qué es lo que nosotros tenemos que decir. No porque Él no lo sepa, Él lo sabe todo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Él dijo, Señor, que recobre la vista. Cuando nosotros hacemos oraciones específicas, Dios responde también de una manera específica. Y lo vemos también en David. Mire, la Escritura nos dice allá en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Mire cómo él, hermanos, él era específico en sus peticiones. Él pedía a Dios, él consultaba a Dios.
Claro que David cometió errores, como todos, pero era un hombre que tenía temor de Dios y que buscaba a Dios con todo su corazón. Y entonces, hermanos, él pregunta, David dice que consultó a nuestro Dios diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Pero él no se quedó solamente así, sino que dice ahí en el verso, continúa diciendo, David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando nosotros oramos a Dios y le preguntamos de una manera específica, porque él dice claramente que consultó a Dios y dijo, ¿subiré a Judá? Y Dios le dijo, sube. Pero David le dijo, ¿a qué ciudad? Y Dios le respondió y le dijo, a Hebrón. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, hermanos, realmente Dios contesta. Y no hay mejor cosa que nuestra vida esté en las manos de Dios. ¿Y cómo podemos poner nuestra vida en las manos de Dios? A través de la oración. Vamos a ponernos de pie. Realmente, cuando usted y yo, hermanos, vemos esto a través de la palabra de Dios, tenemos que ver que hay poder en la oración. Y que la oración en la vida del creyente no debe ser solamente un recurso, sino tiene que ser parte de nuestra vida, porque es una necesidad en la vida de cada creyente. Todos necesitamos orar, todos necesitamos buscar a Dios. Hermanos, cuando estemos ahí, tal vez en la casa, y pensemos en, ¿será que voy o no voy? Recuerde que la oración suya y mi oración delante de Dios es un gozo, dice el Escritura. Aleluya. Es algo que provoca el gozo delante de Dios. Y sobre todo, hermanos, sin duda, teniendo una vida de oración, usted y yo, cada uno de nosotros, nuestro caminar con el Señor será mucho mejor, nuestra comunión con Él será sin duda especial. Como comentamos antes, hermanos, y de pronto usted dice, pero es que yo no siento orar. Pidámosle a nuestro Dios, Señor, pon en mí ese sentir de orar. Porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ayúdenme a ser un creyente de oración. Cada uno de nosotros le podemos decir que a través de todo esto, hermanos, veremos grandes cosas de parte de nuestro Dios. Este altar está abierto. Cada uno podemos decirle al Señor, y como mencionábamos a través de estos domingos pasados, decirle, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Yo quiero aprender a orar. Yo quiero mejorar en mi oración. Señor, ayúdame cada día. Mire, cuando comenzamos así, hermanos, y esto se lo digo por experiencia propia. Cuando comenzamos así y hablamos con Dios, nos vamos dando cuenta, hermanos, cómo nuestro tiempo de oración, sin darnos cuenta, se va agrandando cada día más. Tal vez cuando comenzamos, algunos minutos se nos hace mucho, pero cuando vamos estableciendo una vida de oración en nuestra vida y nos postramos delante de Él y comenzamos a hablar con Él, nos damos cuenta, hermanos, que el tiempo en su presencia se va tan rápido. Cuando vemos, ya hemos orado bastantito tiempo. Aunque al principio tal vez para muchos parezca difícil, conforme va pasando el tiempo, ya entrar en la presencia de Dios es mucho más fácil. Ya el tiempo que nosotros estamos en la presencia de Dios a través de la oración
de mejor calidad. Oremos a nuestro Dios mientras sus hermanos de